Hoy te voy a explicar por qué es muy importante tener redes pequeñas y segmentadas. Te voy a explicar qué son los tipos de difusión, es algo muy importante dentro de una red local y muchas veces los problemas que tenemos en una red vienen por aquí, sobre todo si la red es un poquito grande. Y tened en cuenta que hoy en día mucha gente tiene redes grandes, incluso aunque sea a nivel doméstico. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hoy en día han crecido mucho las redes, porque hoy en día tenemos teléfonos, tablets, televisiones, altavoces inteligentes, enchufes, bombillas, hasta la nevera está conectada y hace que las redes de hoy en día no tengan nada que ver con las redes que teníamos hace 15 o 20 años. Y también es muy importante que entendamos estos conceptos. ¿Por qué? Porque en el próximo vídeo voy a explicar qué son las VLAN, cómo se segmenta a través de VLAN, qué importancia tienen y los conceptos que voy a explicar hoy nos van a hacer falta para entender bien qué es un VLAN en el próximo vídeo. Así que si estás interesado en aprender todo esto, quédate y empezamos. Cuando enviamos información en una red, como ya sabemos, lo que hacemos es enviarla en forma de paquetes, troceamos la información, la dividimos en paquetes más pequeños y cuando enviamos ese paquete, en el paquete escribimos la dirección de destino, a dónde queremos que llegue ese paquete. Eso está explicado en el curso de redes desde cero, aquí os lo dejo. Aquí está una serie de vídeos que estoy haciendo explicando cómo funcionan las redes. De hecho, este vídeo también va a estar incluido ahí. ¿Y qué es importante? Es importante que esa dirección de destino, podemos decir que llegue a un destino en concreto o que llegue a varios destinos. Es decir, podemos enviar el paquete a un único destinatario o a varios destinatarios. Eso es lo que se conoce como unicast, multicast y broadcast. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué diferencias hay, porque es muy importante, porque en función de cómo enviemos este paquete u otro, se va a comportar de una manera o de otra. Antes de nada tengo que decir que lo que voy a explicar ahora es para el nivel de capa de enlaces, para el nivel 2, ya sabéis que hay varios niveles por los niveles de OSI, está explicado en el curso de redes, y todo esto es a nivel de enlace, a nivel de capa 2. En primer lugar, tenemos unicast. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es lo que todos conocemos como enviar información de un ordenador a otro o de un equipo a otro. Sería una conexión 1 a 1, de tal manera que nosotros desde un equipo, desde una interfaz, lo que hacemos es enviar una trama, porque cuando estamos hablando de nivel 2 no se llama paquete, se llama trama, pero bueno, da igual. Enviamos un paquete, enviamos una trama con un único destinatario, es decir, ese paquete solo tiene un único destino. En primer lugar, vamos a ver cómo funcionaría unicast. Aquí tenemos una red típica donde tenemos un router, un switch, varios ordenadores, una cámara de videovigilancia, un servidor, un punto de acceso Wi-Fi al que se conectan varios teléfonos, un ordenador portátil, es decir, sería una configuración típica. Y vamos a ver cómo funciona unicast. Tenemos, por ejemplo, el ordenador 1 que se quiere comunicar con el ordenador 4 y eso sería unicast. ¿Cómo lo hace? De esta manera. Enviaría un paquete con la información, yo lo simbolizo como si fuera un sobre, como si fuera una carta, lo envía el ordenador 1, va a parar al switch y luego el switch, ¿qué es lo que hace? Se lo envía única y exclusivamente al ordenador 4 porque es el destinatario de ese paquete. Después tendríamos el broadcast. ¿En qué consiste el broadcast? Consiste en todo lo contrario del unicast, es decir, nosotros enviamos un paquete y en vez de tener un único destinatario, tiene todos los equipos que haya en la red, todas las interfaces de la red o todos los nodos de la red, como lo queramos decir. Nosotros enviamos un paquete y todos los equipos que haya en esa red lo van a recibir. Ahora vamos a ver cómo funcionaría el broadcast. Tenemos la misma red. ¿Y cómo funcionaría? Funcionaría de la siguiente manera. El ordenador 1 envía una información, pero no al ordenador 4 como hacía en unicast, se lo envía a todos de esta manera. Envía la información o el paquete al switch y el switch, ¿qué es lo que hace? Lo envía por inundación a todos los equipos que haya en la red. Sin distinción, el switch replica la información a todos los equipos. Y ahora vamos a ver un caso en concreto de broadcast, como sería, por ejemplo, el DHCP. Imaginad, por ejemplo, en la red que tenemos que el ordenador 3 está apagado. Ese ordenador está configurado a través del DHCP y se enciende. Ya lo hemos encendido. ¿Y qué es lo que hace el ordenador? Como no sabe qué IP tiene, no sabe a qué red pertenece, no sabe nada, ¿qué es lo que hace? Preguntar. ¿A quién? A todos. ¿Cómo lo hace? Envía un paquete a través del broadcast, lo recibe el switch y ¿qué hace el switch? Lo replica a todo el mundo. El ordenador 3 está preguntando, oye, ¿dónde está el servidor de DHCP? ¿Quién soy? ¿Qué IP me tengo que poner? ¿Cuáles son los datos que me tengo que configurar? Todos los equipos reciben la misma información, reciben ese paquete, pero como no son el servidor de DHCP, los ordenadores, el servidor, la cámara de videovigilancia, los teléfonos, ¿qué es lo que hacen? No hacen caso, desechan el paquete, desechan la información. ¿Y quién sí que hace caso? El router.
El router hace caso, ¿por qué? Porque generalmente el servidor de DHCP está en el router. Y el router dice, vale, como ya sé dónde estás, porque en el paquete ya pone, como si dijéramos el remitente, me has dicho dónde estás, ¿qué es lo que hago? Te respondo dándote los datos que necesitas, pero ¿a quién? Solo a ti. Se lo envía única y exclusivamente ya a través de, como si dijéramos, unicast, le envía la información directamente el router al ordenador 3 y ya el ordenador 3 con esa información se autoconfigura con la IP, la puerta de enlace, todos los datos que le hacen falta. Y finalmente estaría el multicast, que no es ni enviárselo a uno ni enviárselo a todos, sería como una cosa intermedia. ¿En qué consiste? Consiste en que los equipos que quieren recibir ese paquete, esa información, se suscriben a un grupo multicast, de tal manera que nosotros cuando enviamos esa información solo lo van a recibir los equipos que están suscritos a ese grupo. Y ahora vamos al caso de multicast. ¿Y cómo funcionaría el multicast? De la siguiente manera. El ordenador 1 enviaría en este caso la información, pero en vez de ser a un equipo o a todos los equipos, ¿a quién? A los que están suscritos al multicast. Si el equipo 2, 4 y 5 están suscritos, le enviaría la información solo a esos equipos. El resto de los equipos no recibirían la información. Ahora que ya sabemos el tipo de tráfico de transmisiones que tenemos dentro de una red, que tenemos el unicast, el multicast y el broadcast, ¿dónde está el problema? El problema lo tenemos en el broadcast, como es lógico. ¿Por qué? Muy sencillo, porque puede ser un tráfico bastante importante, puede ser un tráfico que ocupe un ancho de banda y que sature un poquito la red, pero luego también tenemos otro problema, y es que, como hemos visto en el caso del DHCP, cuando a un equipo le llega un paquete de broadcast, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que mirar si ese paquete es para él o no. Que no es para él, lo desecha, pero ¿qué ocurre si le llegan muchos paquetes? Que tiene que estar todo el tiempo mirando si es para él o no. Y para que veáis el tráfico broadcast que hay dentro de una red, vamos a mi ordenador, vamos a utilizar un programa que se llama Wireshark, que es un analizador de redes, de tal manera que vamos a ver la cantidad de tráfico que hay solo dentro de mi red. En una red doméstica vamos a ver el tráfico broadcast que tenemos. Abro Wireshark y aquí está, ya ha empezado a capturar todo el tráfico. Y bueno, lo voy a parar ya. Vale, ya habéis visto que han sido muy poquitos segundos. Y aquí está. Broadcast, 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 broadcast. Vemos que aparece IP de origen, IP de destino. En todas aparece IP de origen y IP de destino. Pero sin embargo en broadcast no aparece IP de origen y luego aparece destino broadcast. Broadcast es todo, por lo cual en broadcast no aparece la IP de destino. Aquí lo podéis ver. Y ya habéis visto que nada, en unos poquitos segundos hay un montón de broadcast. Evidentemente, si tiro hacia arriba, también hay mucho más de broadcast. Aquí está. Como podemos ver, hay bastante tráfico broadcast y eso es algo que es bastante habitual. Vamos a ver una analogía, por ejemplo, que sería la celebración de una boda con una red. ¿Por qué? Porque es algo muy parecido. Imaginad que nosotros tenemos una boda con muchos comensales que la celebramos dentro de un restaurante y cada persona de ese restaurante, cada persona de esa celebración fuera un equipo de una red. ¿Qué ocurre? Que en el unicast es muy sencillo. ¿Cómo sería el unicast? Estamos dentro de la celebración, dentro del restaurante, y dos personas que están hablando uno a uno en una conversación, eso sería unicast, uno a uno. ¿Qué sería multicast? Multicast sería cuando esos comensales hay lo típico, un grupito de gente y como grupos de gente hablando, ese grupito de gente sería un multicast, sería parte de la gente que está hablando entre sí dentro de toda esa sala llena de comensales. Y ahora vamos a ver cómo sería la analogía con el caso del broadcast. Imaginamos esta sala llena de gente, la gente está hablando entre ellos y de repente llega un nuevo comensal y no sabe dónde se tiene que sentar. Sería una analogía muy parecida al de DHCP. ¿Qué ocurriría? Que esta persona se pone en la puerta y grita ¿dónde me siento? Por lo cual todo el mundo deja de hablar, se gira, lo mira, como no va con ellos, sigue su conversación y el metro, la persona encargada, se acerca a él y le indica su sitio. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ya por lo pronto ha interrumpido a todo el mundo que estaba dentro de la sala, porque todo el mundo ha dejado de hablar, se han girado a ver qué era lo que decía esta persona que estaba gritando. Luego llega otra persona y haría lo mismo, por lo cual habría un montón de interrupciones. Luego imaginad que lo típico que hay en las bodas, alguien que coge una copa, le da con una cucharilla y dice ¡viva los novios! Y la gente se pone a gritar ¡viva los novios! Imaginad que eso lo hacen cada 2×3. Cuanto más gente tengamos, cuanto más nodos haya o más equipos haya dentro de esa red, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tenemos mayor tráfico broadcast.
¿Y qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo, si tenemos una red muy grande, si tenemos muchos equipos, si tenemos un dominio de difusión muy grande, ¿qué es lo que podemos hacer? Segmentar la red en redes más pequeñas, dividirla en redes más pequeñas, hacer que ese dominio de broadcast sea mucho más pequeño, que en cada grupo, en cada dominio de broadcast haya menos equipos, por lo cual va a haber muchísima menos información circulando dentro de ese segmento de red o dentro de ese grupo de red. Es tan sencillo como eso, vamos a dividir la red en grupitos más pequeños. Como vemos, aquí tenemos un único dominio de broadcast, es decir, todos los paquetes llegan a todos los equipos. ¿Y qué podemos hacer? Muy fácil, dividir la red en varias partes. En este caso lo podemos dividir, por ejemplo, en dos partes. Colocamos dos switches de tal manera que la mitad de los equipos, tal como en este caso los 4 ordenadores primeros los colocamos conectados a un switch y luego el resto de los equipos lo conectamos a un segundo switch y quedaría de la siguiente manera. Tendríamos un dominio de broadcast que solo sería para estos ordenadores de aquí y después tendríamos un segundo dominio de broadcast, como podemos ver aquí, lo he pintado las líneas de otro color y los sobres de otro color, porque son redes totalmente independientes. Los paquetes de broadcast del broadcast 1 nunca van a poder llegar al broadcast 2 y viceversa, de tal manera que vamos a tener un dominio de broadcast muchísimo más pequeño. Y tú me dirás, vale, pero es que esto es un lío, porque ahora tenía un switch y tengo que colocar dos switches. ¿Qué es lo que podemos hacer? Colocar un único switch. ¿Cómo? De esta manera. Y aquí es donde entran a formar parte las famosas VLAN. Tendría una parte del switch con unas VLAN, de tal manera que tendría, igual que antes, un dominio de difusión de broadcast que pertenecería solo a la VLAN 1, y luego tendría un segundo dominio de broadcast 2. Tendría exactamente la misma configuración que tenía antes, pero eso sí, con un único switch. Y esto, como veremos en el próximo vídeo, además de esto, tiene muchísimas ventajas, pero eso lo dejo para el próximo vídeo. Ya sabemos una cosa más, esto nos va a valer para explicar las VLAN, será en el próximo vídeo y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.